Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Los saluda el arquitecto Andrés Casas y en este pequeño video les mostraré el cómo agregar texturas de video a elementos de TV o similares a estos. Entonces vamos a ello. De primera instancia lo que vamos a hacer es irnos a la página de Inkscape para mostrarles dónde pueden encontrar los pasos para poder agregar tal textura de video. Entonces, una vez ya estando en la página de Inkscape, nos vamos a ir a la parte superior derecha donde dice Learning y le daremos clic en Knowledge Base y nos saldrá la siguiente interfaz, en la cual en la parte superior vamos a quitarle el check a los programas que no nos interesa y dejaremos solamente el de Revit, que es donde vamos a aplicar nuestra textura. Entonces, ya una vez haciendo esto, nos iremos a la parte inferior y le daremos clic en materiales e iluminación. Esperemos a que cargue la página. Ya una vez cargada, nos vamos a ir a materiales en Revit, le damos clic ahí y esperamos a que abra la interfaz. Ya una vez abierta, nos vamos a ir hacia abajo hasta encontrar la partida de texturas de video. Ya una vez encontrada la partida de texturas de video, la página nos describe que las texturas de video se pueden aplicar en superficies en Revit y esto se hace agregando información al campo de la información de los materiales que se encuentra en la pestaña de identidad en el editor de materiales de Revit. Entonces, esta descripción nos la hacen más visual en la parte inferior, en donde enmarcan lo que están mencionando en la parte superior, ¿no? Asimismo nos dejan la descripción de qué es lo que debemos de agregar en la descripción del material, que en este caso será la ruta del video, el ancho y el alto de la textura o del video y la rotación que deseamos, ¿no? Entonces, ya teniendo esto claro, lo que nos toca hacer es irnos a algún modelo que tengamos dentro de Revit. Entonces, para ello nos vamos a algún modelo. En este caso yo elegiré un pequeño modelo que realicé de una habitación, y posterior a esto lo que vamos a crear será un componente en sitio, el cual lo asignaremos a una categoría de modelos genéricos y le damos a abrir y nos saldrá esta pequeña pestaña donde lo nombraremos como textura de video. Le damos OK y lo que vamos a hacer será asignar nuestro plano de trabajo en base a una cara o un plano, el cual será el de la televisión o el de la TV. Entonces, ya teniendo asignado nuestro plano de trabajo, lo que nos toca hacer será una instrucción dentro de la cara de trabajo que seleccionamos con anterioridad. Ok, ya una vez realizada, el espesor que tendrá esta extrusión será de 1 milímetro. Le damos finalizar y posteriormente a ello realizaremos el parámetro de material, el cual lo haremos de instancia para poderlo modificar posteriormente. Ya una vez realizados los dos pasos anteriores, le damos finalizar el modelo. Entonces, ya realizado estos pasos, seleccionamos nuestro modelo genérico y ahora sí asignamos nuestro material. Yo aquí ya tengo una predeterminada, pero sin embargo crearé uno nuevo en nuestro navegador de materiales. Entonces, para ello, en la parte inferior donde está la esfera más el signo más, le damos clic y le decimos que vamos a crear un nuevo material. Para ello le colocaré un nombre llamado textura de video 2. Ok, entonces en la parte inferior donde dice descripción vamos a colocar lo que nos proporciona Inkscape, en el cual lo copiamos
y lo ingresamos a la descripción. Entonces ya una vez ingresado esto, lo que vamos a hacer es cambiar la ruta por la ubicación de nuestro video, que en este caso yo lo tengo en mi equipo dentro de la carpeta de descargas. Entonces para ello seleccionamos nuestro video, clic derecho y propiedades. Entonces ya una vez abierto las propiedades de nuestro video, lo que vamos a hacer será copiar la ubicación de este. Seleccionamos control C y lo pegamos en la descripción de nuestro video. Ok, ahora lo que nos toca hacer es ingresar el ancho y el alto de nuestro video. Lo pondré por default de 1 por 1 y en rotación pues le pondré 0. Aquí como último punto nos hace falta colocar el nombre de nuestro video, así como el tipo de archivo. Entonces para ello copiamos el nombre de nuestro video, control V, y por último asignamos el tipo de archivo que vamos a ingresar, que en este caso será un MP4. Le damos a aplicar, ok, y lo que haremos va a ser irnos a nuestra interfaz de Inkscape para poder visualizar el video, ¿no? Como pueden ver, pues ya está creando la animación o la textura de video, más sin embargo, como pueden ver, no está de manera adecuada. Entonces para ello lo que vamos a hacer será irnos otra vez a nuestro modelo, darle clic en nuestro modelo genérico, abrir el navegador de materiales, y ya una vez abierto nuestro navegador de materiales, nos vamos a ir a la pestaña de gráficos y asignaremos un patrón por superficie, el cual será de modelo, y en mi caso elegiré uno que tenga cuadrados de 10 por 10. Ya una vez aplicado nuestro patrón de superficie, nos vamos a ir a la pestaña de identidad y modificaremos el ancho y el alto de nuestro video. En este caso yo pondré 3.5 por 2.5. Vamos a aplicar y como pueden ver, pues ya se modificó más sin embargo todavía no se encuadra a nuestra televisión. Entonces para ello nos vamos al modelo, le damos doble clic para editar nuestro modelo genérico y con Tab seleccionaremos el patrón y lo empezaremos a bajar o subir con el fin de poder ajustar nuestro video en la pantalla de nuestra TV. Como pueden ver, ya aquí bajé el tema del patrón y como pueden ver también acá se bajó, ¿no? Entonces de igual manera lo dejaré en cámara rápida para que vean el proceso de cómo es que lo realicé. Entonces como pueden ver ya se encuadró nuestra textura de video a la TV. Y así sería ir poco a poco encuadrando nuestra textura de video al tamaño de la TV. Entonces sin más, espero les sirva este pequeño tutorial y si tienen algún comentario y sugerencia los estaré leyendo en la descripción de los comentarios. Saludos.